Bien, entonces les decía que esta es nuestra segunda ponencia. Aquí la representación la tengo y la llevo con mucho gusto yo también, de parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y la doctora Isabel Cristina Rincón, igual que el anterior, de la Universidad de Santander. Entonces es un gusto poder compartir con ustedes esta nueva ponencia en ese sentido. Aquí, pues no voy a volver a repetir el currículum de nosotros. Este es el recorrido que nosotros hemos hecho como investigadores en el trabajo que estamos haciendo. Y igual, aquí me voy a centrar en una serie de elementos que nosotros consideramos que son de alta valía en ese desarrollo de entender eso que se ha abierto como un camino, como una posibilidad que ha sido la nueva gestión o el MAG. Hemos considerado, y lo relaciono con el segmento anterior, con la ponencia anterior, que el derrotero para nosotros es el cambio como un cambio no esperado, como un cambio que ha sido brusco, un cambio que ha meritado de parte de todos y cada uno de nosotros una manera distinta de ver y entender lo que se está desarrollando. Entonces, hemos denominado un cambio paradigmático, un cambio de significativa importancia, cambio que seguramente ustedes y yo lo hemos podido notar, nos ha impactado en todo lo que hacemos cuando nosotros llevamos a cabo en esta segunda fase de nuestra investigación, pues tiene un elemento significativo que uno podría decir que es interesante, repito, porque hemos variado, hemos cambiado de nuestro objeto, pero sigue siendo la pequeña y mediana empresa en el caso de Santander. En ese sentido, entendimos que había... ustedes me dicen, por favor, si cambió la diapositiva. ¿O estamos en la primera todavía? ¿Sí cambiaría? Pues, debo entender que sí. Entonces... Sí ha cambiado, ¿me escuchas? Sí ha cambiado. Gracias, muy gentil, muy amable. Lo que estamos significando es que los cambios no fueron solamente ahora, en esa correlación, sino que ha habido unos cambios que tienen un nivel de impacto en las organizaciones. Pero aquí centramos nuestra explicación en que se han generado al interior de las organizaciones, en estas pequeñas y medianas empresas, lo que hemos llamado unos nuevos modelos de gestión. Modelos que están orientados y que están pensados en cómo hacer más fuerte el papel de la labor al interior de las organizaciones. Y como le dice Alexander Yarmy en el 2018, esa preocupación está a entender entonces en cómo potencializar lo que hay al interior de las mismas. Insisto en esa lectura particular de entender que sí, si bien es cierto, queremos ser más competitivos y productivos porque después de esta pandemia, en el caso colombiano, lo que diría que es en general una situación propia del desarrollo empresarial y más cuando usted tiene una economía, como es declarado por el Banco Mundial, en prácticamente recesión y usted todos los días ve las últimas dificultades que tenemos sumadas no solamente al tema económico, sino al conflicto que hay entre Ucrania y Rusia y los impactos que eso ha tenido sobre, en el caso nuestro, en el desarrollo empresarial. Y eso significa replantearse unos objetivos de hacia dónde, de manera creativa, poder avanzar. En ese sentido, la investigación, como el caso del anterior, también nos hizo centrarnos en entender que si bien es cierto los niveles de eficiencia en la gestión y la gerencia son una prioridad, la pregunta es de dónde lo hacemos. Y en eso, ¿cómo colabora, cómo se repiensa ese comportamiento y desarrollo organizacional para poderlo alcanzar? Ese tema de crisis también, como la anterior, no me voy a detener, pero aquí sí se ha preguntado por la capacidad de gestión. La gente en voz baja o en voz alta, el empresariado, muchas veces no reconoce en los espacios normales en que se desenvuelve que hay una crisis en la gestión.
lo que nosotros hemos podido concluir es que, disculpe, nosotros sí hemos podido concluir en la investigación, en estos dos bloques de investigación que estamos llevando simultáneamente, que la gente, lo que explicaba en el anterior, ha perdido niveles de confianza. Y esa confianza, no solamente por la volatilidad de los mercados, no solamente por los altos niveles de incertidumbre que he narrado, sino también porque ha identificado que al interior de las organizaciones, y para el caso colombiano, la pequeña y mediana empresa, como seguramente puede ocurrir en América Latina o en otros municipios de Colombia, está sustentada es en empresas familiares. Y ahí, aunque ha habido algunos tipos de transición, sí se ha presentado una nueva manera de y cómo se gestiona al interior de las organizaciones, cómo se irrumpe en estos nuevos espacios y sobre todo cómo entramos en una dinámica distinta. Y eso, tengo que decirlo acá, en varias de las empresas que analizamos, se está permitiendo lo que uno llamaría un diálogo empresarial. Y ese diálogo empresarial ha sido el que ha permitido que se cuestione y que como dice Luigi Valdés, que se pregunte por esa manera como se gestiona al interior de las organizaciones. Entonces también se replantea. Pero sobre todo porque es que el comportamiento... Y ahora echan una mierda. Hay un micrófono abierto. Ah, está la doctora Isabel Cristina ya con nosotros. Doctora Isabel Cristina, si enciende su cámara. Ya ingresó la doctora Isabel Cristina. Vamos a ver si da paso a ese para que la podamos ver. Ah, doctora Isabel Cristina, buenos días. Un saludo doctora, muy especial, gracias. Entonces, doctora, si estaba en este momento en la segunda conferencia, ponencia, entonces, si tiene a bien continuar en la presentación. Bueno, muchas gracias. Y como podemos ver, pues el interrogante que a continuación hicimos en esta investigación es preguntarnos sobre la gestión y el comportamiento, ¿no? Frente a lo que ha significado el management en el comportamiento organizacional, en estos escenarios que por demás pues han implicado para el mundo de la gestión y para el mundo de la gerencia, pues cambios en general. Y entonces, como frente a esos cambios, la gestión de las organizaciones, hoy de los modelos de empresa, más que las estructuras organizacionales, las organizaciones y el mundo de la empresa responden pues a cómo la gestión responde también a esos cambios que se han dado en el entorno y en los contextos de las empresas. Siguiente. Siga. Entonces, pues, como podemos observar, las premisas, ¿no? ¿Cuáles han sido esas variables que componen los comportamientos organizacionales en lo que hemos tratado como unos niveles, ¿no? Unos niveles a través de lo que es el individuo, ¿verdad? El grupo y por supuesto la organización. Y frente a ese tema, pues nosotros en esos escenarios de cambio, cómo se comporta el individuo en la organización, cómo se comporta en el grupo, que podríamos decir en el grupo de trabajo, y por supuesto la organización en general, cómo se comporta también frente a estos cambios constantes que también que generan en algunos momentos incertidumbres y en otros momentos también implican presiones para los equipos de trabajo, para los individuos, y lo vivimos precisamente en la pandemia y pospandemia, y actualmente lo vivimos con tantos cambios de temas económicos como la desaceleración económica, como la incertidumbre, como las transformaciones en las reformas. En el caso de nosotros de Colombia, tenemos varias reformas, reforma laboral, tributaria, de la salud. Entonces, todos estos cambios pues generan ese ejercicio de estudios no solamente para el individuo, para el equipo, sino para la organización. Gracias. Siguiente, ¿sigues?
Entonces, aquí podemos ver que las metas entonces del estudio del comportamiento organizacional es describir en qué consiste y cómo se detalla sistemáticamente el modo en que en que se conducen, podríamos decir, se conducen las personas en estas condiciones, cómo comprenden el por qué las personas se comportan de esta manera, cómo podemos predecir incluso y anticiparnos a esas conductas y a esas capacidades que podría darse incluso con la misma data, con las probabilidades. Algún dato muy fácil que tienen las organizaciones es si la gente se enferma, si hay incapacidades, si las personas no van al trabajo. Entonces tenemos algunos datos para predecir, para poder predecir lo que está sucediendo a través también de encuestas de clima organizacional y seguidamente controlar eso y hacernos conscientes sobre todo para poder promover acciones y actividades humanas en el trabajo que nos coayuden en todos los temas del clima organizacional hacia sobre todo las empresas privadas, las organizaciones, aprendiendo también a lo que llamamos el convivir organizacionalmente. ¿Sigues tú, doctor Chaparro? Bien, entonces, ¿qué identificamos con la doctora Isabel Cristina en esta investigación? En lo que decía al comienzo sobre el replanteamiento del magma. Y es que se abren unas tendencias al interior. Y esto es a partir de la fundamentación teórica que nosotros hemos hecho a la investigación, pero sobre todo porque es algo que en la práctica se está identificando. Y hay dos elementos que consideramos relevantes en esas tendencias de ese magma vivido de manera artesanal, voy a decirlo de esta manera, al interior de las empresas. Uno es reconocer el valor de la experiencia como un elemento significativo y de significancia digamos así, para generar esas transformaciones en el comportamiento de las organizaciones, y por otro, el redimensionamiento en la gestión del talento humano. Entonces, como lo decía la doctora Isabel Cristina, ya no es solamente que cumplamos lo que está establecido y lo que está normado, sino que se reconoce que hay algo que va a transformar las organizaciones y que hay que darle relevancia en esa nueva gestión del management, y es cómo poder convivir en escenarios de incertidumbre como el que acabamos de relatar, y el cual pueden estar en ese vaivén de lo que ocurrió en las circunstancias exógenas y endógenas de las empresas, cómo poder tener algún grado de estabilidad emocional, un grado de estabilidad en el sentido de poder integrar de manera mucho más real la labor que se cumple en el desempeño laboral y profesional con lo que le ocurre a las personas. Entonces, es también atender a esa realidad y a un manejo distinto dentro de las organizaciones. Sí hemos identificado que esa crisis es una crisis real, práctica. Hemos identificado en general en las empresas que se suele estar en momentos que lo dirían los psicólogos de ese nivel de afectación psicosocial, pero que guarda un papel significativo el que se pueda tener identificado cómo poder sobrepasar esos momentos y cómo a través de una serie de estrategias ese magnet podría llevarnos a un momento distinto. Por eso la pregunta es, ¿cuál es ese magnet? Y eso fue lo que trabajamos en la investigación, ese magnet que sería la clave para poder generar unos nuevos lazos, una nueva interrelación entre los individuos. ¿Nosotros qué podemos anticipar de las conclusiones que sacamos? En algunas empresas esto se pasa, vamos a decirlo así, muy de rapidez, ¿sí? Se le presta muy poca atención, ¿cierto? Pero lo que hemos podido identificar es que quienes les han adoptado como un tema real, pues están adoptando unas estrategias que pueden ser, para lo que nosotros observamos, novedosas, en el sentido de darle la posibilidad, como lo dice, repito, Alejandro Salazar Justi en la estrategia emergente, que puedan reconocer su propia realidad, que la empresa pueda reconocer el momento por el que está pasando, pero sobre todo porque pueda ser novedoso en encontrar el camino, preocupándose por ella misma. Nosotros venimos de unos esquemas de planeación estratégica donde nos enseñan a preocuparnos por el vecino, por el competidor. Nosotros adoptamos esa connotación que Salazar Justi plantea, es pienses a usted mismo,
reconozca las capacidades que tienen las organizaciones en las cuales cada uno está, que es la realidad interna propia, no es la realidad, repito, de otros. Y a partir de eso sea creativo en las soluciones que pretende buscar. ¿Qué va a hacer eso? Que eso lo va a permitir llevar a su organización a otro estadio diferente, va a poder reconocer las capacidades que tiene, pero sobre todo va a poder labrar y generar un nuevo tejido, repito, al interior de las organizaciones. Ese análisis lo hemos visto, repito, con los elementos que acabamos de decir. La estrategia del management, lo hemos mencionado con el doctor Isabel Cristina, puede poner a las organizaciones, varias de ellas, de esas empresas, lo han optado, otras siguen creyendo que ese modelo tradicional del que se tenía antes del 21 y del 22 pueden seguir teniendo una opción. Eso es relativamente cierto. Las apuestas es, entonces, a encontrar unos nuevos referentes, a construir esos referentes que nazcan de la propia realidad de lo que significa las personas y las organizaciones en sí mismas, a determinar unas variables, y eso quiere decir que es algo que está en construcción, no es algo que ya esté terminado. Repito, la investigación lleva un año y lo que nosotros podemos identificar es que ya comienza a abrirse camino esas nuevas realidades a las cuales se pueden encontrar. Las conclusiones, ya le hemos anticipado con la doctora Isabel Cristina, es encontrar que hay que redimensionar ese papel de liderazgo de la gestión en el comportamiento de las organizaciones. 2, reconocer qué son los individuos o darle el papel y la significancia de los individuos. Y 3, darle a las áreas de gestión a las áreas de talento humano un papel mucho más preponderante en el desempeño que cumple. Ese comportamiento organizacional, pues lo genera y lo construyen son las personas. Entonces, en la medida en que usted le dé tanto a las conductas individuales como organizacionales el nivel de importancia, pues eso le va a permitir un replanteamiento en ese desarrollo que están llevando. Esto era, doctor Meriño, y a todos quienes están con nosotros, esa lectura, ese nivel de comprensión que tenemos de lo que significa, repito, el management es algo que no es nuevo, es algo que está presente y sin duda, pues para nosotros, con eso que hemos dicho y está en pleno desarrollo, esto no está terminado, se alcanza una manera distinta de abordar esa realidad, de verla en una perspectiva distinta, de ser una cosa que sí consideramos nosotros clave, y es de ser altamente creativos, ¿cierto? La creatividad definitivamente, y cada uno en lo que hemos visto en las empresas donde desarrollamos la investigación, pues la concibe y la entiende de manera distinta, pero lo que sí tenemos que decir ya para nuestro cierre es que tiene cabida. Doctora Isabel Cristina, no sé si nos quiere decir algo antes de terminar nuestra participación. Sí, muy importante que desde la estrategia organizacional, que a veces ha sido centrada más en conceptos de planeación, planeamos la estrategia, pues nosotros nos unimos al pensamiento de Alejandro Salazar, a un pensamiento que hace referencia a la acción, ¿no? A la estrategia en sí misma, cómo las organizaciones conversan, cómo esas conversaciones que se dan en las organizaciones no necesariamente deben ser conversaciones estructuradas, sino conversaciones donde pueda entender al otro, donde pueda entender su problemática, donde los equipos puedan incluso descararse, a veces podríamos decir, para poder construir y entender pues las implicaciones y lo fundamental que hoy sigue siendo, no obstante las inteligencias artificiales y todo lo que se viene para el mundo de la gerencia, el Internet de las cosas y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, es cómo el conocimiento que está en nosotros para la toma de decisiones y para poder visualizar ese futuro posiblemente sea pues, el gran valor que se le debe dar a las personas en las organizaciones, por encima incluso de las tareas, ¿no? De las tareas específicas y de la planeación como un elemento que se viene revaluando en el mundo de la gerencia, en el mundo de la gestión, hacia la estrategia específicamente. Muchas gracias, un gusto, doctor Meriño, verte a través de estas pantallas. Siempre es un gusto trabajar contigo y el cariño inmenso, y además pues nuevamente aquí con el equipo internacional.